Hola a todos y a todas. El texto bíblico de hoy es Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11. Jesús está en la sinagoga y cura a una persona que tiene la mano paralizada. Era sábado y no se podía curar, por eso es criticado por los fariseos y por los escribas. Pero Jesús utiliza el siguiente argumento: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o no salvarla? Vemos que Jesús está por encima de la ley del sábado. Coloca al ser humano, el bien del ser humano, por encima del sábado. El sábado era una ley judía muy respetada, que en un principio había sido dada por Dios con una buena finalidad de favorecer el descanso, la vida y la libertad de las personas. Pero la intransigencia con que ella había sido interpretada por los fariseos y por los escribas la había convertido en una ley inhumana. Vemos que en este texto el gran peligro de algunos comportamientos de los fariseos y los escribas que nosotros quizás también los podemos tener hoy. El peligro de la intransigencia, de la intolerancia y de la rigidez. Son características que a lo largo de la historia de la Iglesia han prevalecido, desgraciadamente. Y se hacen muchas veces en nombre de Dios, como si fuera una defensa de la ley de Dios. Pero en realidad, aunque están revestidos estos comportamientos de esta aparente bondad, sin embargo manifiestan una gran necesidad de autoafirmación de la persona. En realidad, la persona rígida, inflexible, intolerante, lo que quiere es de alguna manera imponer su punto de vista y no ser fiel a la ley de Dios. Es una manifestación también de la inseguridad de la persona, que en lugar de dejarse llevar por su conciencia y actuar en libertad, prefiere someterse a una norma que le da una cierta seguridad. Tiene miedo de ser libre, tiene miedo de ser fiel a su conciencia y a sí mismo y se somete a las normas. Al mismo tiempo es una expresión de falta de humanidad, porque de alguna manera prevalece la norma sobre la persona. No se lleva en consideración a la persona, se pasa por encima de ella para respetar la norma. Es necesario tener cuidado con estos comportamientos que no son nada adecuados al seguidor de Jesús. Nosotros también podemos caer hoy en estos comportamientos, por ejemplo, usted que es padre o madre en la educación de sus hijos, siendo muy intransigente, inflexible, rígido en la aplicación de ciertas normas que son buenas, pero que a veces se exageran en la aplicación de ellas y quizás no se lleva muy en cuenta a los hijos y no se dialoga con ellos y no se les comprende. Se nos cuela también a los que somos de la Iglesia en el modo como enjuiciamos a veces a las personas, con juicios morales muy severos, sin llevar en cuenta las circunstancias en las que las personas realizan esos actos, sin ser comprensivos, tolerantes con esas personas. Se nos cuela también cuando queremos defender algunas ideas religiosas o políticas y queremos imponérselas a los otros. Estas actitudes rígidas e intolerantes son muy peligrosas y debemos evitarlas. Debemos preguntarnos ¿por qué yo tengo estas actitudes? Si te lo preguntas, vas a descubrir que seguramente hay algunas actitudes que son
más fruto de tu inmadurez que de una verdadera fidelidad a Dios y a su mensaje. Es verdad que hay que respetar las normas, pero no hay que imponerlas, ni hay que ser intransigentes con ellas. Nunca podemos dejar de ser humanos, tolerantes, comprensivos con las personas por causa de querer aplicar una norma. Debemos parecernos más a Jesús que a los fariseos. Jesús siempre favoreció la vida del ser humano, mientras que los fariseos eran más rígidos y hacían prevalecer la ley sobre la persona. Que tengan un feliz día.